Hola a todos, como ven, esta es una pequeña clase sobre agua, equilibrio ácido-base y también nos vamos a pasar después a aminoácidos y vamos a llegar hasta proteínas y estructuras, ¿ya? Vamos a comenzar con propiedades del agua y el equilibrio ácido-base. Como podemos ver, el agua está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los dos átomos de hidrógeno tienen una carga positiva, mientras que el átomo de oxígeno, que es el que está aquí al centro, tiene una carga negativa, ¿ya? Este se encuentra formado por un enlace covalente. El agua está formado por este enlace covalente que es un enlace fuerte, ¿ya? Es el más fuerte que hay. El enlace covalente es el más fuerte de la naturaleza. Y su estructura es un tetraedro irregular. Bueno, así se llama. Casi nunca hacen preguntas de eso, así que no importa, nada. Su carga es polar. Esto es súper importante. El agua tiene una carga polar. Bien, sobre puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se forman entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido a otro electronegativo. ¿Ok? O sea, un átomo electronegativo con un átomo de hidrógeno con un átomo electronegativo. Así se forma el puente de hidrógeno. Y recordemos que es un enlace débil. O sea, el puente de hidrógeno es súper rompible. Esto se puede romper muy fácilmente. Cada molécula de agua, esta molécula de agua que estamos viendo acá, puede formar 4 puentes de hidrógeno, ¿ya? Solo 4 puentes de hidrógeno. Y a mayor cantidad de puentes de hidrógeno hay mayor cohesión y estabilidad. Ya, si no estamos entendiendo, vamos a hacer un paralelo. Primero, esta molécula que estamos viendo acá, que es la molécula de agua, tiene un enlace covalente. Pero cuando esta molécula de agua se une a otra molécula de agua, ya que va a ser igual, este enlace que está formando ya es un puente de hidrógeno, ¿ya? Entonces, el H2O, claro, está formado por un enlace covalente, pero este H2O con otros H2O cuando se va uniendo, está formado por un puente de hidrógeno, ¿ya? Y bueno, seguimos. Bueno, aquí hay cosas sobre la ebullición y el congelamiento. El agua se congela a 0 grados, ebulle a 100 y la vaporización es a 2260 JG. El oxígeno, esta parte es importante, la voy a agrandar. El oxígeno quiere llegar a ser un octeto perfecto. Como sabemos, si vemos una tabla periódica, todos los elementos comparten electrones o dan o donan porque quieren llegar a ser un octeto perfecto. Los, los elementos que comparten electrones, o sea, que no están quitando ni recibiendo, sino que comparten, son enlaces covalentes, como el agua. El agua está compartiendo sus electrones con hidrógeno. ¿Para qué? Para llegar a ser un octeto, para tener 8 electrones. Con eso nos referimos a llegar a octeto. Ahora lo voy a explicar más fácil para aquel que no cacha nada de química, nada. Todos los elementos tienen electrones, que siempre los dibujan con estas pelotitas de acá. ¿Ven estas pelotitas? Ya, estas son electrones. Entonces, si uno se va a la tabla periódica, al final de la tabla periódica están los gases nobles. Los gases nobles tienen 8 electrones, ¿ya? 8 electrones. Como ven, aquí el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 también. Pero el oxígeno no tiene 8 siempre. El oxígeno tiene solo 6 electrones. Y todos los elementos quieren llegar a tener 8 electrones porque cuando tienen 8 electrones se sienten completitos, se sienten felices. Entonces, lo que el oxígeno hace chuta, pucha, yo quiero llegar a 8, pero solo tengo 6 electrones. ¿Qué hago? Bueno, comparte electrones con el hidrógeno, porque el hidrógeno tiene 1, ya es 1 en la tabla periódica, por eso está en el 1. Cada elemento está ordenado 1, 2, 3, 4, 5, según sus electrones. Entonces, comparte en este espacio que tiene vacío aquí, un electrón con el hidrógeno y otro con el hidrógeno, y así queda en 8. Queda contento porque está completo. Entonces, esta compartición de electrones se llama enlace covalente. Y los elementos de la tabla periódica que comparten electrones son enlaces covalentes. Ahora también están aquellos que donan o reciben. Y estos son enlaces iónicos generalmente, que se encuentran en la tabla periódica de los primeros generalmente. El hidrógeno es una excepción, porque están tan lejos de la meta, o sea, tienen que llegar al número 8 y algunos están en el número 1, en el 2. Es imposible compartir con alguien tanto. Nadie te va a querer compartir a alguien que tiene 2 o tan poco. Esta es una excepción, ¿ya? Entonces lo que ellos hacen es decir, yo me sacrifico y qué sé yo. Entonces donan sus 2 electrones y generalmente se los donan a unos de la tabla que están más acá. Por ejemplo, al 6, al 7, que les falta poquito. Los de la 1 casi siempre donan electrones al que está en el 7, en el 6.
y así, ¿me entienden? Así es como funciona la tabla periódica para todos aquellos que nunca la habían entendido, aunque no puse la imagen acá porque no se trata de eso en la clase, pero necesitamos entenderlo para poder... Hoy borré mi materia, para comprender esta parte de la clase, ¿ya? Voy a dejar el 8 ahí. Entonces, por eso el H2O es tan estable. Por eso la molécula de agua es súper estable porque llega a 8. Consigue tener 8 electrones eh, y la hace estable, una molécula muy estable. Entonces, seguimos. El agua como disolvente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, significa cómo disuelven los compuestos en el agua y qué tipos de compuestos se pueden disolver o no en el agua, qué tipo de compuesto es soluble, qué tipo es insoluble, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos los compuestos polares. Los compuestos que son polares, es decir, los que tienen carga, son solubles, ¿ya? Y se llaman compuestos hidrofílicos porque tienen feeling, les gusta el agua. O bueno, también significa que les aman el agua, ¿ya? Fílico. Entonces, los compuestos hidrofílicos y que son polares son solubles. Y estos generalmente son los cargados iónicos, las proteínas, los carbohidratos, el CHO, que es el grupo carbonilo, COH, grupo carboxilo, y el OH, grupo hidroxilo, ¿ya? Y todas estas interacciones están formadas por los puentes de hidrógeno, los que habíamos hablado hace un rato, ¿ya? Porque los puentes de hidrógeno no solamente entre moléculas de agua, también puede ser con Estados Unidos, bueno, hay agua entre medio. En fin. Y los compuestos apolares son insolubles, ¿ya? Y son hidrofóbicos, o sea, odian el agua, le tienen fobia, no pueden acercarse al agua. Y estos generalmente son los lípidos, los hidrocarburos, las proteínas, las cadenas con CH largas, que forman interacciones hidrofóbicas, ¿ya? O sea, las de aquí interactúan por puentes de hidrógeno, porque les gusta el agua. Las de acá, nada que ver, o sea, interactúan con este tipo de interacción que se llama hidrofóbica. ¿Y qué es? Bueno, la interacción hidrofóbica lo que hace es formar una micela, como esta que ven acá. O sea, un ejemplo de esto es el aceite. Si yo pongo aceite en agua, ¿el aceite se disuelve en el agua? No, el agua está así y el aceite queda así como con unas burbujas, porque forma estas micelas, que significa que se cierra para que el agua no toque como sus patitas, ¿ya? Esta es la cabecita, esta es las patitas, estos son lípidos, ¿ya? Entonces forman esta micela y hacen bolita y por eso el aceite no se disuelve en el agua. ¿Por qué? Porque es apolar, es insoluble, es hidrofóbico. ¿Ya, chicos? Eso. Seguimos. Ah, las cadenas con CH largas son hidrofóbicas, eso es súper importante. Cadenas hidrocarbonadas, carbono y hidrógeno largas. Uno diría, ¿por qué si el hidrógeno como que va con el agua? Pero esto no va, ¿ya? Si yo veo una cadena así tremendamente larga, CH, CH, CH3, ya, esta cuestión es hidrofóbica. Eso jamás va a poder disolverse en agua. Ya, sigamos. El agua tiene una alta constante dieléctrica, lo que hace las interacciones iónicas mucho más débiles. ¿Y las interacciones débiles cuáles son? Bueno, aquí las tenemos. Tenemos el puente de hidrógeno, hablamos mucho de este ya, es la unión de un átomo. Dijimos ya, un átomo electronegativo más uno de hidrógeno más otro átomo electronegativo. Pim, puente de hidrógeno. Tenemos la interacción iónica, ¿ya? Esta también es una interacción débil. Y bueno, es por la repulsión o atracción entre grupos de la misma carga u opuesta. O sea, es una interacción energética, ¿ya? De iones. Tenemos la hidrofóbica, que también la vimos aquí arriba. Aquí la vimos recién. Ay, ¿por qué se me pone la goma? Aquí la vimos, la interacción hidrofóbica son las que le tienen fobia al agua. Y tienen una tendencia del agua de excluir grupos apolares. O sea, forman estas micelas que vimos recién, ¿ya? Como el aceite en el agua. Esa es una interacción hidrofóbica. La interacción de Van der Waals también es otra débil. Esta es la más débil y se da por distancia entre electrones. O sea, es como por cercanía. O sea, si yo estoy cerca, me uno. Pero es súper fácil de romper. ¿Ya? Así funciona la de Van der Waals. Las interacciones débiles son súper importantes porque definen la estructura, la función de todas las macromoléculas. Y un ejemplo es la estructura de las proteínas. La membrana biológica también. Siempre pasan esto en el colegio, que la membrana, ya. Eso es importante porque tiene muchas interacciones débiles entre medio. El ADN, el ARN, ya, súper importante. Entonces, continuamos.
Les estoy haciendo la vida más fácil porque todo esto sale en la primera prueba de bioquímica en la universidad. Ya. Propiedades ácido, ácido base del agua. Aquí vamos a hablar del ácido y de la base. ¿Tú sabes qué es un ácido? ¿Tú sabes qué es una base? Bueno, te voy a explicar. El agua es anfipótrica, lo dije mal, anfiprótica y anfótera. Anoten eso. ¿Por qué? Porque esto sale en preguntas de pruebas casi siempre. Esto significa que el agua puede donar o aceptar un protón y por lo tanto actúa como ácido o como base. Porque ¿qué es un ácido? Un ácido es el compuesto que dona un protón. H más significa protón, ¿ya? El ácido dona un protón y la base es aquel que recibe un protón. ¿Se acuerdan que hablamos en la tabla periódica que habían elementos que donaban y otros que recibían? Bueno, es algo parecido aquí, ¿ya? Los ácidos donan protones, las bases reciben protones. Un ácido también se puede ver en la tabla del pH, siempre lo ponen. Aquí lo vamos a ver más también después en la tabla. Un ácido tiene un pH menor a 7, ¿ya? Aquí está el 7. Esta es la tabla de pH, ¿ya? La escala del pH. 7 es un pH neutro. Por debajo de... ¡Ay, se me puso la goma! Por debajo de 7, menor a 7, todos los compuestos son ácidos. Y todos los compuestos que son mayor a 7, aquí llega hasta 14, ¿ya? Son básicos. Nuestro pH del organismo está a 7.3, 4, una cosa por ahí, porque tenemos un pH más o menos neutro, ¿ya? Hacia abajo son ácidos, hacia arriba son bases. Entonces, los ácidos que hacen donan protones. Las bases que hacen reciben protones. Y tenemos diferentes tipos. Ejemplo, tenemos los ácidos fuertes, que se disocian por completo. Significa que pueden disolverse por completo. Un ejemplo, HCl. Tenemos ácidos débiles que se disocian parcialmente. Un ejemplo, el vinagre. Tenemos bases fuertes. Ejemplo, soda cáustica. O sea, las bases fuertes están más acá. Los ácidos fuertes están más allá. ¿Comprenden? Tenemos bases débiles. Un ejemplo, bicarbonato. ¿Ya? Aunque es súper buena base, pero es débil. ¿Por qué? Porque está más acá. Ya, bueno. Sigamos para abajo. Como ven, aquí está la misma tabla que yo hice, pero aquí está más bonita. pH 7 neutro, pH 14 básico, pH 0 ácido. Nuestro pH organismo, aquí está, 7.35, 7.4, una cosa así. 40, con eso me refiero a 7.4. El organismo siempre mantiene este pH. Todas nuestras enzimas, proteínas, aminoácidos funcionan a este pH y es esencial. Pero ¿cómo puede ser que se mantenga siempre este pH si nosotros estamos constantemente comiendo alimentos que a lo mejor son más ácidos, como el café, o a veces alimentos que son más básicos, cuando, no sé, tenías acidez y te tomáis una disfruta, que es bicarbonato? Entonces, ¿cómo nuestro organismo va a seguir neutro si comemos puros alimentos que son ácidos básicos? Bueno, eso es gracias a los tampones o buffers. Nosotros tenemos unas cositas en el organismo que se llaman tampones, y en inglés buffers, ¿ya? Y son unas soluciones amortiguadoras. ¿Por qué? Porque amortiguan el golpe de estos alimentos a nuestro organismo, ¿ya? O sea, son una especie de soluciones que nos ayudan a regular este pH, a mantenerlo. A pesar de cualquier alimento que comamos, nuestro pH va a seguir siendo este gracias a ¿qué? A los buffers. Entonces hay varios tipos de buffers, ¿ya? Tenemos los ácidos carbónicos, las proteínas y los fosfatos. Y son más eficientes los que contienen histidina. Ya, esto es pregunta de prueba. Son más eficientes los que contienen histidina, que es un aminoácido, ya. Y entonces, ¿pero de qué está compuesto este tampón o buffer? Bueno, los tampones o buffer están compuestos de un ácido débil más una base débil. ¿Se acuerdan que vimos esto arriba? Ácidos fuertes, débiles, ya. Cuando yo combino un ácido débil con una base débil, que se le llama base conjugada, así se le llama, esto se transforma en un buffer. Y bueno, prácticamente de eso está compuesto el buffer, de un ácido débil con una base débil, ¿ya? Esta solución amortiguadora. Seguimos para abajo y ahora vamos a explicar el comportamiento de la acidosis o alcalosis en el metabolismo, ¿ya? Existen, bueno, primeramente esto es cuando tu organismo se pone muy ácido o tu organismo se pone muy básico, que muy alcalino. Y eso es peligroso y sucede solamente en patologías, en casos de enfermedades o cosas así, ¿ya?
tenemos la acidosis metabólica. Esto significa que el metabolismo se acidifica. ¿Y por qué pasa? Bueno, pasa porque el bicarbonato baja. Cada vez que hablamos de algo relacionado con metabólico, tiene que ver con el bicarbonato. Cada vez que hablamos con algo relacionado con respiratorio, tiene que ver con CO2, dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, la acidosis metabólica es cuando el bicarbonato está muy bajo. ¿Por qué? Porque, bueno, este bicarbonato es la base de nuestro organismo. Esto es lo que mantiene nuestro organismo básico. Y el dióxido de carbono, es lo que mantiene nuestro organismo ácido. Y tienen que estar regulados los dos 50-50 para tener un pH neutro, po. Entonces, cuando en el metabolismo, en mi organismo de una personita, baja la cantidad de bicarbonato, se pone ácido mi metabolismo. ¿Por qué? Porque mi base está bajando. Si mi base baja, mi metabolismo queda más ácido, po. Entonces, para compensarlo, aquí tenemos la compensación al lado. Lo que mi cuerpo hace para compensar esto es que baja también el CO2. ¿Ya? La compensación es respiratoria. Si esto sucede en el metabolismo, porque todo lo que tiene que ver con el bicarbonato sucede en metabolismo, todo lo que tiene que ver con CO2 sucede en los pulmones a nivel respiratorio. Entonces la compensación de que mi base esté baja en mi organismo va a ser que mis pulmones se van a hiperventilar. Mi sistema respiratorio se va a hiperventilar así. ¿Por qué? Porque así yo bajo mi nivel de dióxido de carbono y al bajar mi nivel de dióxido de carbono como que esto se iguala. Me captan y queda igual. Para aquel que no lo entendió lo voy a repetir. La acidosis metabólica es cuando mi nivel de base, que es el bicarbonato, en el organismo baja. Para compensarlo, hay una compensación respiratoria para esto, ¿ya? Mis pulmones, mi sistema respiratorio se hiperventila para bajar mi nivel de CO2 y así los dos queden a la par, ¿ya? Esa es la acidosis metabólica. Ahora también tenemos la acidosis respiratoria, que como les dije, todo lo respiratorio tiene que ver con CO2 y es a nivel respiratorio pulmonar. Entonces, mi acidosis respiratoria, lo que pasa es que el CO2 sube, ¿ya? Y el CO2 es mi ácido. El dióxido de carbono es el ácido de mi cuerpo. Entonces, si sube demasiado el dióxido de carbono, me da una acidosis respiratoria. Y para compensar esto, lo que mi organismo hace es una compensación a nivel metabólica, o sea, a nivel del organismo del metabolismo, metabólica, de retener más bicarbonato. Retengo más base. ¿Para qué? Para que si este sube, ya este también tiene que subir y se iguala. ¿Ya? Retengo bicarbonato. También están las alcalosis, ¿ya? Las alcalosis es cuando mi cuerpo está demasiado básico, o sea, hay demasiada base. La alcalosis metabólica es cuando mi base sube demasiado, mi bicarbonato sube mucho. ¿Cuál es la compensación? Mi compensación es respiratoria. Como el bicarbonato sube, bueno, el dióxido de carbono también tiene que subir para que se igualen, ¿ya? Siempre aquí el organismo va a querer igualar para mantener el pH. Entonces, uy, se borró. Entonces sube mi dióxido de carbono. ¿Y cómo lo hace? Bueno, se hipoventila mi sistema respiratorio. O sea, se hipoventila. Una respiración lenta. ¿Y por qué respiro menos? Porque así retengo CO2 en los pulmones, ¿ya? Al retener mi CO2 sube mi dióxido de carbono y así se iguala. Y tenemos la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria es cuando tengo muy poco dióxido de carbono. O sea, algo estoy haciendo mal, bueno, algo pasó, esto son patologías, recuerden. Y mi nivel de dióxido de carbono baja. ¿Y qué hago? Bueno, mi organismo va a la compensación metabólica y lo que hace es que como bajó el CO2, también baja el bicarbonato, excreta el bicarbonato. ¿Por qué? Porque este nivel bajo de ácido en mi cuerpo hace que mi cuerpo esté más básico. Y como está más básico, significa que tengo más bicarbonato en el cuerpo que dióxido de carbono. Entonces lo que hace mi cuerpo es bajar también el nivel de bicarbonato para que estos se igualen, queden a la par, excretando el bicarbonato. Esto se hace
vía renal. Se excreta el bicarbonato y entonces quedan a la par y quedan igualitos. Esa es la compensación, ¿ya? De este lado, de todo este lado yo tengo las compensaciones, ¿ya? Entonces, esa es la acidosis y la alcalosis metabólica y respiratoria. Siempre la que es metabólica está relacionada directamente al bicarbonato, ¿ya? Si es una acidosis metabólica, es porque, mi bicarbonato bajó. Si es una alcalosis metabólica, es porque mi bicarbonato subió. Siempre las que son respiratorias están relacionadas con el CO2. Si tengo una acidosis respiratoria, es porque mi CO2 subió. Si tengo una alcalosis respiratoria, es porque mi CO2 bajó. Y ahí se los dejo. Esto es fácil, es difícil comprenderlo en clase a veces, pero es súper fácil. Seguimos, agua y buffers. Bueno, ¿cuáles son las características estructurales del agua? Las dijimos ya, este es un pequeño repaso. Tiene un enlace covalente, un ángulo de 104.5, una geometría tetraédrica, es polar y forma puentes de hidrógeno. Las características del puente de hidrógeno: es un enlace débil y no es covalente, ¿ya? Porque covalente es fuerte, así que este es débil. Se da entre un átomo electronegativo y un hidrógeno, esto lo hemos dicho todo el rato. Estabiliza estructuras moleculares, ¿ya? Bueno, lo que estabiliza los puentes de hidrógeno son las estructuras hélice alfa, láminas beta y también están los giros beta, ¿ya? Que aquí no están, pero son esas tres. Y permite que moléculas polares se disuelvan en el agua. Grupos con los que el agua no puede interaccionar con puentes de hidrógeno son los hidrocarburos, las cadenas largas de carburo-hidrógeno. ¿Se acuerdan que yo dije que ya? Esto no puede interaccionar con puentes de hidrógeno porque esto no se lleva bien con el agua. O sea, esto no se lleva bien con el agua, eso es hidrofóbico, ¿ya? Todo lo que tiene cadenas largas de carbono e hidrógeno es hidrofóbico. Los sulfuro, haluro de alquilo y metilo. Y los grupos con los que el agua sí puede establecer interacciones de puente de hidrógeno son los grupos hidroxilo, carbonilo, amino, carboxilo, éter, amida y amina. Y bueno, dos ejemplos de interacción de puentes de hidrógeno sin agua de por medio, porque ¿recuerdan que le dije que el puente de hidrógeno también puede hacerse sin agua? Bueno, serían las estructuras de ADN y en proteínas alfa hélice y láminas beta, ¿ya? En esta estructura el agua puede interaccionar sin necesidad de tener agua de por medio. Ahora nos pasamos al pKa, esto que siempre hablan en clase, que uno dice, ¿qué es el pKa? Yo no entiendo ya. pKa. pKa. Es la constante de disociación de un ácido. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo. Bueno, es la facilidad que tiene de donar protones. Este protón significa protón. ¿Recuerdan que dijimos en la tabla periódica que vimos antes? Que habían elementos que estaban más atrás que donaban, otros recibían. Ya. La facilidad que tiene un ácido de donar protones es su pKa. Esto significa pKa. Facilidad de un ácido de donar protones. Entonces, un pKa que es bajo significa que es un ácido fuerte. Un pKa que es alto, o sea que tiene alta facilidad de donar protones, es un ácido débil, ¿ya? Este es fuerte, este es débil. Así funcionan las cosas, chiquillos, anótenlo. Y los buffers los vimos. Los buffers eran las soluciones amortiguadoras del cambio de pH. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la cosa es que el rango útil de estas buffer, porque tienen un rango útil, es una unidad arriba del pH y menos una abajo, ¿ya? ¿Pero qué significa esto? Bueno, significa que si te hacen esta pregunta en la prueba, yo tengo un ácido tanto que está a 5 de pH, ¿ya? Y te dicen, ¿qué buffer le va a servir? Bueno, si está... Ay, ¿por qué lo escribí tan feo? Ya. Si está a 5 pH, vamos a hacerlo fácil. ¿Qué buffer le sirve? Bueno, le sirve uno que esté uno más abajo y uno más arriba. Así que le va a servir el buffer que está a pH 4 o el buffer que está a pH 6. Es así de fácil. Otro ejemplo. Si me dicen, yo tengo una solución a pH 7. ¿Qué buffer le va a servir? Bueno, le va a servir el que esté a pH 6 y el que está a pH 8. O sea, uno más abajo y uno más arriba. Nada más que eso. Si en la alternativa está, no sé, el 4
No, pues el buffer que está pH 4 no le va a servir al 7 porque está más lejos. Tiene que ser solo uno más abajo y uno más arriba. ¿Ya? ¿Entendieron? Simple. Los profes siempre explican... No, mentira, los profes... Hay profes muy buenos. Pero bueno, los dos primeros profes que me tocaron a mí sobre esto nunca me explicaron bien esa cuestión, hasta la profe que tengo ahora, que es muy buena. Sigamos. Pasamos a la siguiente materia. Aminoácidos, péptidos y proteínas, chiquillos. Esta parte se pone entretenida. Mentira. Bueno, todas las proteínas están formadas por 20 aminoácidos estándar. Son 20, 20, 20. Ya recuerden eso, es muy importante. Bueno, los alfa aminoácidos poseen... ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esto que está acá? Es un aminoácido. Bienvenido al mundo de la biología celular, bioquímica o lo que sea que esté estudiando ahora. ¿Ya? El alfa aminoácido posee un grupo amino, este que está acá, H3N, se llama grupo amino. Un grupo carboxilo, este que está acá, COO menos, se llama grupo carboxilo. Y también tiene un hidrógeno acá al lado, ¿ya? Y tiene una cadena lateral. ¿Qué es esto? Bueno, esta R se llama grupo R o cadena lateral. Y esto es lo que identifica cada aminoácido, porque todos los aminoácidos esta cadena la tienen diferente. ¿Me entiendes? Hay algunos que tienen tremendas cadenas de carbono con hidrógeno para abajo, otras tienen otro grupo amino ahí metido. Entonces, lo que caracteriza a un aminoácido y lo hace diferente a otro es su cadena lateral, porque todos tienen una diferente. Y le da su estructura y su función al aminoácido. Es súper importante. ¿Ya? Apréndanse esta estructura. Es muy importante. Entonces, y aquí al medio está el carbono alfa. Todos se unen a este carbono alfa, ¿ya? Y el carbono alfa tiene 4 diferentes sustituyentes. También es importante saber que este aminoácido que estamos viendo presenta 2 a 3 grupos ionizables, que significa que 2 a 3 grupos que tiene este aminoácido pueden verse afectados por el pH. Y que la cadena lateral, bueno, es lo que dije, hace variar el aminoácido en estructura, carga y tamaño. También le confiere la carga a veces, ¿ya? Y la cadena lateral, wow, esta cadena lateral es impresionante. Esta cadena lateral, perdón, me emocioné. Hace de todo. ¿Por qué? Porque también define si el aminoácido es soluble en adivinen qué, en agua. Esta cadena lateral es la que define si el aminoácido va a poder ser soluble en agua o no. Y por consiguiente si la proteína va a ser hidrofóbica o hidrofílica, o sea, va a amar el agua o la va a odiar. Por eso es muy importante aprenderse esta estructura. Ahora, el aminoácido también se forma por una reacción de condensación. ¿Qué significa esto? Que cuando se une un aminoácido con otro, libera una molécula de agua y se forma el enlace peptídico. ¿Cuál es el enlace que se forma cuando yo uno un aminoácido con otro aminoácido? Enlace peptídico. ¿Ya? Así es como se forma una proteína. Una proteína se forma cuando un aminoácido con otro aminoácido, bueno, y con muchos más, se unen mediante este enlace que se llama peptídico, y este enlace peptídico es una reacción de condensación que libera una molécula de agua, así como que, de casualidad liberamos un H2O. Porque aquí el agua está metida en todos lados, todo tiene agua, señores, siempre, por donde te metáis hay agua. El agua es importante, ya, tomen agua. Y eso es súper importante. Cuando un aminoácido se une con otro es por un enlace peptídico y es una reacción de condensación que libera una molécula de agua. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la clasificación de los aminoácidos, ¿ya? Los aminoácidos se clasifican de estas 3 formas. Se clasifican por su óptica, que es como su forma de ver. Se clasifican por la polaridad de la cadena lateral, ¿se acuerdan? Esta cadena R los clasifica. Y depende si es polar, si es apolar, negativa, positiva, etc. Eso vamos a ver. Y también se clasifican por la esencialidad, es decir, ¿son esenciales o no son esenciales? ¿Son aminoácidos que realmente necesitamos o no son tan necesarios para nuestro cuerpo? Eso significa esencialidad, ¿ya? Entonces vamos a verlo. Primero, ¿qué significa que un aminoácido se clasifique por su óptica? Bueno, que es según tú lo miras. Por ejemplo, mira aquí. Este aminoácido es el mismo, pero ¿qué pasa? Se da vuelta, es como un espejo, esto le dicen como el espejito, ¿ya? Este aminoácido, si se da vuelta para allá,
es un L-alfa aminoácido. Pero si se da vuelta para acá, es un D-alfa aminoácido. ¿Por qué? La única diferencia es que su grupo amino, ¿se acuerdan que este se llamaba amino? Aquí está a la derecha y aquí está a la izquierda. Y eso lo hace diferente ópticamente. ¿Por qué? Porque se ve diferente con la vista óptica. Entonces, el carbono es un carbono asimétrico y forma estos isómeros, así se llaman. ¿Por qué? Porque son iguales, pero son diferentes en el sentido que este es isómero L, que está a la izquierda, y este es isómero D, que está a la derecha. Es lo mismo, solo que el grupo amino está a la derecha y aquí a la derecha y aquí a la izquierda, ¿ya? Y estas dos configuraciones espaciales se denominan estereoisómeros. Estereoisómeros. Lo voy a agrandar. Estereoisómeros. ¿Ya? Todos los aminoácidos proteicos, siempre los aminoácidos que son proteicos, o sea que son proteínas, son isómeros L. Pregunta de prueba. ¿Qué significa? Que su amino siempre está como para el lado izquierdo. ¿Ya? Siempre en las proteínas es así. No sé por qué será así, no soy bioquímica tampoco de profesión, pero es pregunta de prueba y es súper importante. Los isómeros L son los que forman proteínas. ¿Ya? Son L-alfa aminoácidos con su grupo amino a la izquierda. Ahora vamos a ver polaridad de la cadena lateral. Esta es la segunda forma de clasificar aminoácidos. Y tenemos esta tablita que es espectacular. Yo recomiendo que todo el mundo haga esta tablita. Porque según la cadena lateral, ¿se acuerdan cuál era? Miren, aquí tenemos un carbono, ¿ya? El carbono está unido abajo a este grupo que es R. Aquí al lado tiene un hidrógeno, aquí tiene un grupo amino y aquí tiene un grupo carboxilo. Entonces, esta cadena lateral o grupo R claramente no se ve así, pues esta es una representación. Se ve así, miren, como los que están acá abajo. Estas son cadenas R. Las puse cortadas nomás. ¿Ya? Esa cadena R, que es la cadena lateral, va a clasificar mi aminoácido. ¿Y cómo? Bueno, aquí están. Está la clasificación no polar. ¿Qué significa no polar? ¿Se acuerdan que vimos lo que era polar recién? Bueno, no polar o alifático significa que no tiene como carga y no les gusta el agua y son hidrofóbicos. Entonces, cuando el grupo R es apolar, se clasifica en aminoácido no polar, que también se llama alifático, ¿ya? Alifático no polar, ¿ya? Ese es cuando el grupo R es apolar, que significa que el grupo no tiene cargas y que es hidrofóbico, ya no le gusta el agua. Pero ¿cómo podemos saber eso? Bueno, eso es cuando la cadena lateral tiene muchas cadenas de carbono, porque el carbono, cuando son cadenas largas, no se llevan bien con el agua, odian el agua, entonces generalmente se ve como algo así, como una tras otra, tras otra, tras otra, C, ya. Cuando son tremendas cadenas largas de carbono, no, se llevan mal con el agua, son hidrofóbicos y ahí podemos saber, ya este es hidrofóbico, es apolar. Tenemos la clasificación polar, que es polar sin carga, porque también están los polares sin carga, ¿ya? Y eso es cuando en la cadena lateral tenemos grupos OH, SH o T. ¿Ya? Generalmente siempre va a haber un OH, entonces uno mira la cadena lateral y dice, aquí hay un OH, ya, entonces esto automáticamente es polar sin carga. ¿Ya? Y es hidrofílico, les gusta el agua. También tenemos el grupo ácido, ¿ya? Tenemos los grupos ácidos que también se les dicen polar negativo o ácido, ¿ya? Y la diferencia está en que uno mira el grupo R, la cadena lateral, y tienen un grupo COH adicional. ¿Se acuerdan que, bueno, este es el grupo carboxilo, ¿ya? Aquí está de otra forma, pero es el mismo grupo. Y cuando uno ve un grupo carboxilo en la cadena lateral, dice, automáticamente este es un grupo ácido polar negativo, ¿ya? Le otorga una carga negativa, por eso es negativo, ácido negativo, polar negativo, así se llama. Polar porque está cargado, negativo es negativo y ácido porque se vuelve ácido, ¿ya? Por la negatividad. Y ahora tenemos como muchas personas. No, era broma, era una talla entre medio ya. Tenemos los básicos también.
podemos decir, hay un aminoácido básico solo mirando su cadena lateral si vemos que tiene un grupo amino adicional. Este igual, el mismo de acá, lo tienen acá repetido y tú decís, ay, tienen un grupo amino de nuevo, ya, este es un polar positivo básico. ¿Por qué? Porque si es positivo es básico y porque es polar porque tiene carga, entonces es un polar positivo básico. ¿Ya? También tenemos los aromáticos. Estos son como más, bueno, no salen mucho, pero son importantes. Pueden hacer preguntas desigual, ¿ya? Un aromático es cuando la cadena lateral incluye generalmente un anillo aromático, ¿ya? Y los anillos aromáticos se ven algo así, como un hexágono. Ay, no dibujo muy bien, pero es como un hexágono en general, ¿ya? Y son hidrofóbicos, eso es súper importante. Tienen benceno dentro de esa estructura, también es importante. Los únicos aminoácidos que pertenecen al grupo aromático que no son hidrofóbicos son la fenilalanina y el triptófano, ¿ya? No sé para qué los ponen aquí en hidrofóbicos si no son, pero son hidrofílicos y están en un grupo aromático que generalmente es un grupo con tendencia a ser hidrofóbica, ¿ya? Así que es importante recordar esta excepción, ¿ya? Esa es una excepción. Ya, y voy a tirar todo esto para atrás porque si no estoy arruinando todos mis apuntes de clase. Quizá a algunos les gustó más así, a otros no tanto. Así que vamos a pasar abajo, ¿ya? Esta es la verdadera realidad de lo que yo les decía. Cada una de estas es una cadena lateral. Yo no puse el aminoácido completo porque es muy gigante, pero un ejemplo es que, por ejemplo, esto debería ir unido al carbono quiral, que es el carbono principal, esto un hidrógeno, aquí debería estar el grupo amino y aquí está el carboxilo, ¿me captan? Así es, y cada una de estas es el carbono, o sea, perdón, es la cadena lateral que va aquí, el grupo R, ¿ya? Así es como funciona la cosa, entonces, primero tenemos el grupo de los alifáticos apolares. ¿Se acuerdan cuáles eran? Eran hidrofóbicos. Estos son hidrofóbicos, ¿por qué? Porque tienen cadenas de carbono en su cadena lateral y son tremendas cadenas de carbono, solo mírenla. Carbono, 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 carbono. Es imposible que esto pase por el agua porque el carbono se lleva mal con el agua, ¿ya? Eso es importante saberlo. Después tenemos los grupos polares sin carga. Ah, y hay que dar ejemplos de aminoácidos, claro. Yo puse 3 ejemplos de aminoácidos nomás. Aquí están todos, si quieren ustedes los leen. Pero consideré los más importantes que siempre veo que salen en prueba y bueno, cosas así. Bueno, la valina igual sale harto, pero estos son mis 3 ejemplos. Leucina, isoleucina y metionina, ¿ya? Estos son aminoácidos que son apolares porque su cadena lateral tiene muchos carbonos. Pero son todos los que están acá, ¿ya? Ya, siguiente, tenemos los polares sin carga. Los grupos polares sin carga son aquellos que en su cadena lateral, como vemos aquí en la imagen, tienen un OH, aquí está el OH, o un SN o un T, pero generalmente un OH, ¿ven? Aquí está la serina y la treonina, y tienen un OH en su grupo, entonces yo los miro y digo, ya, este es un aminoácido polar sin carga. No tiene ninguna carga. ¿Cómo se ve eso? Porque aquí no hay, si tuviera carga aquí habría un menos, ¿ya? O habría un más o algo así, entonces no tiene carga, pero es polar porque se lleva bien con el agua. ¿Por qué? Porque no son tremendas cadenas de carbono, ¿ya? Y tiene un OH entre medio. El OH igual se lleva re bien con el agua, hace puentes de hidrógeno, ¿ya? Polar sin carga. Ahora también tenemos el polar ácido negativo. Y uno se puede dar cuenta aquí porque tienen un grupo carboxilo adicional. ¿Se acuerdan que el grupo carboxilo es así? Bueno, miren, tienen un grupo carboxilo adicional y tienen una cosita negativa aquí, negativo. ¿Ya? Por eso es un grupo polar negativo. Y si es polar negativo, es ácido, ¿ya? Porque lo ácido es negativo aquí, ¿ya? Bajamos y tenemos el grupo polar básico positivo. Y nos podemos dar cuenta porque tienen un grupo amino adicional. El grupo amino es positivo. Miren, aquí está. Aquí está, señores, grupo amino adicional. Grupo amino adicional. ¿Y qué tiene? Tiene hasta un más. Te lo deja ahí clarito. Aquí está. Grupo amino adicional con el más y todo. Entonces yo veo a la lisina y yo digo ya, esta es la cadena lateral y tiene un grupo amino adicional.
Y es positivo, es polar positivo. Y si es positivo, ¿qué es? Básico. Entonces es mi grupo polar básico positivo, ¿ya? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra tenemos? Los aromáticos. Este es el último, le prometo. Los aromáticos tienen ese anillo. ¿Se acuerdan que yo intenté dibujarlo? Bueno, este. Es súper fácil de reconocer, obvio, si yo veo un grupo así, veo un anillo, yo digo al tiro, ¡ay! Esto aromático, ¿ya? Fácil, era talafenilanina, tirosina y triptófano. Y recordemos que lo importante de acá es, pregunta para ustedes, ¿cuáles de estos son hidrofóbicos? ¿Cuáles? Bueno, este. Les voy a poner un H. Este es hidrofóbico y este es hidrofóbico. Los alifáticos apolares son hidrofóbicos porque apolar no tiene carga, no se lleva bien con el agua lo que no tiene carga. Aromático es hidrofóbico también, ¿ya? Porque tiene benceno dentro de su estructura, que es esta cosita, ¿ya? Que siempre la dibujan, así que no es muy difícil reconocer una estructura con aromática, ¿ya? Siguiente, esencialidad. También el aminoácido se puede clasificar por su esencialidad, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa como, uy, imaginen yo me estoy comiendo un pedazo de pescado, ¿ya? Un atún. Y el atún tiene aminoácidos, ¿ya? Que me hacen bien a mi cuerpo, pero yo digo, ya, ¿será esencial que yo coma pescado? O sea, ¿realmente el pescado tiene aminoácidos que mi cuerpo necesita? Si yo no lo como, ¿me muero? Ya, y esa es la diferencia entre los aminoácidos que son esenciales, los que no son esenciales, o sea, los que mi cuerpo no necesita, y los condicionales que generalmente mi cuerpo no los necesita, excepto en momentos en los que yo estoy muy enfermo o estoy estresado. Y aquí están. Los esenciales son alimentos que mi cuerpo, son aminoácidos que mi cuerpo no sintetiza, o sea, mi cuerpo no los hace solito. Yo necesito comerlos, ingerirlos en la dieta, comer pescado, cosas así que los contengan, ¿ya? Y son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina. Aquí les dejo la tablita, ya saquen el screenshot o la buscan en Google, está en Google también. Estos son esenciales y es súper importante apréndaselos para la prueba porque siempre preguntan ese, ¿cuál es un aminoácido esencial? Y te ponen como 4 alternativas y todos los nombres son tan enredados que se parecen, así que apréndanse esta tabla, esta, ¿ya? Histidina. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la histidina hace un rato? Bueno, resulta que los buffers o tampones que tienen histidina son mucho más eficientes. Y la histidina necesitamos consumirla en la dieta. Entonces, ¿qué pasa si yo no consumo en la dieta histidina? Ponte tú, yo no como pescado, soy muy vegano, muy vegano, y no consumo frutos secos o vegetales que, no sé, como muy poco además, ¿ya? Pongamos esa cuestión. Si no consumo histidina, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Mis buffers tal vez no van a funcionar tan bien porque la histidina los hace funcionar a varios. ¿Me entienden? Entonces, eso es importante para mantener una buena salud. Ahora, los aminoácidos que no son esenciales son aquellos que mi cuerpo sintetiza. O sea, yo no necesito comer, mi cuerpo solito los va a hacer. Y son la alanina, asparagina, prolina, ácido aspartico y ácido glutámico. ¿Ya? Los aminoácidos condicionales son aquellos que mi cuerpo no necesita, pero si yo estoy enfermo los voy a necesitar. O si yo me estreso y estoy en una situación estresante, los voy a necesitar. Y son glutamina, tirosina, serina, glicina, arginina y cisteína, ¿ya? Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la cisteína y sobre el puente disulfuro. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos de los puentes de hidrógeno? Bueno, resulta que el puente de hidrógeno, le voy a poner aquí puente de hidrógeno, solo se forma en una estructura secundaria de las proteínas. Ahora vamos a hablar de la cisteína y el puente disulfuro. Este puente disulfuro, esto lo vamos a ver más adelante, tranquilo, esto es como solo un repaso de ahora. El puente disulfuro se forma solo en la estructura terciaria y cuaternaria de una proteína, ¿ya? Es un enlace covalente y fuerte entre grupos tiol, que son estos grupos SH, estos grupos, ¿viste? Entonces, dos cisteínas, cada una tiene su grupo tiol. Y este grupo tiol, cuando se enlaza y forma este enlace covalente, que es un enlace fuerte, ¿ya? No es fácil de romper, queda así, SS, y forma una cistina, ¿ya? Esta estructura que estamos viendo acá
en la que se unen dos cisteínas para formar la cistina y el puente disulfuro, porque este es el puente disulfuro, ¿ya? Esto es lo que estabiliza muchas proteínas. Muchas proteínas en su estructura terciaria y cuaternaria son estabilizadas por este puente, ¿ya? Que es un enlace covalente, es fuerte, difícil de romper, ¿ya? Y la reacción es una oxidación reversible que forma una cistina. ¿Qué significa que sea reversible? Que esto puede devolverse después. Ya no quiero ser cistina, se devuelve, vuelve a ser cisteína, se separan. Como la gente, porque se casa y después se divorcia. Cada uno se devuelve a como estaba antes, ya. Eso. Mal ejemplo, pero así no se van a olvidar, ¿ya, chiquillos? Ya. Sigamos entonces con la siguiente. No se me aburran, por favor. Aquí está. Oye, a mí me encantaría ser profe de esto. Soy estudiante universitaria nomás, pero debería ser profesora. No, mentira. Ya. ¿Se acuerdan que yo le hice esta escala de pH? Bueno, ahora nos va a servir. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos que vimos recién pueden actuar como ácidos. Los ácidos, bueno, en esta tabla están arriba. ¿Ya? Y aquí están abajo, pero es lo mismo que yo le hice hace un rato. Aquí está el 0, el 7 y el 14 para que no se me pierdan, que yo siempre me pierdo, las tablas las hacen al revés, pero bueno. Los aminoácidos pueden actuar como ácidos, que están aquí. Ácidos, ácidos, ay, me rayé. Ácidos que están acá, ¿ya? Del, del 0 hasta, bueno, el 7 es neutro, ¿ya? Ahí. Ya el 7 ya es neutro, ¿ya? Pueden actuar como ácido o pueden actuar como bases del 7 al 14, ya. Todo esto es básico. Aquí dice ácido, aquí dice alcalino, ¿ya? Los aminoácidos pueden ser ácidos o pueden ser bases. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, estas son las estructuras que vimos todo el rato, pues cada uno de estos es un aminoácido, ¿ya? Y aquí lo que me está diciendo es que el alfa carboxilo es un grupo ácido con valores de pK1 de 2. ¿Qué significa eso? Significa que mi grupo carboxilo, que es este, mi grupo carboxilo que es este, que está acá, se ve diferente, pero eso es porque está en diferentes etapas nomás, ¿ya? Mi grupo carboxilo es un grupo ácido, por eso es negativo y por eso tiene valores de pK1 que son iguales a 2, o sea, se encuentra aquí a esta altura. En la tabla ácida, mi grupo carboxilo COH está aquí, ¿ya? ¿Qué significa que tiene valores de pK2 de tanto, tanto? Bueno, ¿se acuerdan que vimos recién, hace muy poco, que era pK2? Bueno, no vimos pK2, pero vimos que era pK. Aquí está. pKa es la facilidad de donar protones de un ácido, ¿ya? Entonces, lo que quiere decir aquí es cuán fácil es para este grupo donar un ácido. Sus valores para, no sé, de pK1, de pK2, de cuán fácil para él es donar un ácido, son 2. O sea, aquí está. Mi grupo carboxilo es ácido y tiene un pK1 de 2, ¿ya? Y mi alfa amino es un grupo básico. ¿Cuál es el amino aquí? ¿Cuál es? Lo voy a hacer con otro color para que no nos confundamos. Con azul. Este es mi grupo amino. Este. Y mi grupo amino es positivo. ¿Qué significa que sea positivo? Es básico. ¿Y cuál es su valor de pKa? O sea, ¿cuál es el valor al que está desprotonado? Al que se desprotona, lo voy a decir así mejor porque esto enreda un poco, ¿ya? pK1 siempre va a ser el nivel de pH al que se desprotona mi grupo ácido, que es el COPK2, siempre va a ser el nivel de pH de aquí al que se desprotona mi grupo mi grupo amino. Me puse a pensar en otra cosa y se me fue la mente. ¿Ya? pK2 es el nivel al que se desprotona mi grupo amino. pK1 es el nivel de pH al que se desprotona mi grupo carboxilo. ¿Qué quiere decir? Al que pierde los protones, pues ya, porque los donó, se los quitaron, lo que sea, ya. Entonces, mi grupo amino, que era este, aquí dice que es un grupo básico. ¿Por qué? Porque es positivo. Los positivos están acá, en los básicos. Los negativos, ¿dónde están? Los negativos están allá, en los ácidos. Entonces, como es positivo y es básico, su valor de pK2 es 9 a 10. ¿Qué significa eso? Aquí está el 9 al 10. Significa que
en un pH de 9-10, mi grupo amino NH2 se va a desprotonar. Mi grupo amino NH2 se desprotona aquí. Ahora, ¿dónde se desprotona mi grupo carboxilo? Mi grupo carboxilo COH se desprotona aquí en la tabla de pH, en el 2. Y eso significa pK1, pK2. Significa en qué nivel de la tablita de pH se desprotona, o sea, pierde los protones, ¿ya? Y aquí están marcados. Sí, no es difícil, solo hay que saber entender el concepto. Ya. ¿Y qué más tenemos por acá? Este concepto que está acá, suiterión. Si a nivel muy ácido mi grupo carboxilo se desprotona y a nivel muy alcalino el grupo amino se desprotona, ¿qué pasa cuando están en 7? En neutro. Este se llama el punto isoeléctrico. En las pruebas siempre lo ponen así, PI. Punto isoeléctrico, que significa que están igualadas las cargas eléctricas en este punto. Y la molécula eléctricamente neutra aquí se llama suiterión. Esto es súper importante. Suiterión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el suiterión es la molécula neutra. Es polar y es súper soluble en agua, pero es neutra. Entonces, si en la prueba te preguntan, ¿qué es el suiterión? ¿O en qué estado está? Ya, neutro, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con neutro. Ojalá hayan entendido esta parte, si no retrocedan el video. Ya, sigamos. Es que esta cuestión es difícil entenderla a la primera, yo lo entiendo. Y ahora vamos a ver las curvas de titulación para los aminoácidos. Presten mucha atención, esta parte es compleja. Vimos los ácidos, vimos las bases. Ahora, ¿qué pasa cuando yo agrego una base fuerte a mi aminoácido? Yo tengo mi aminoácido aquí, lo voy a dibujar acá que tengo un espacio. Mi grupo R, mi grupo carboxilo, mi grupo amino. Ay, que me quedó feo. Pucha, yo quería dibujar mejor. NH3. Ya. Yo tengo este es mi aminoácido. Entonces, si yo le agrego una base fuerte, ¿qué se va a disociar primero? Primero se disocia mi grupo carboxílico, ¿ya? Que es negativo. ¿Y por qué? Porque es más ácido, ¿ya? Es mucho más ácido que mi grupo amino. Mi grupo amino es más básico y lo que siempre se disocia primero es el ácido. Por eso se llama pK1. ¿Por qué? Porque se disocia primero. Y pK2 se llama al grupo amino. ¿Por qué? Porque se disocia en segundo lugar, ¿ya? Entonces, un ejemplo de una curva de titulación de un aminoácido simple es la glicina. Y aquí tenemos el ejemplo de la glicina, ya este dibujo que estamos viendo acá. ¿Cómo pasa? Bueno, a un pH bajo, por ejemplo pH 1, aquí tenemos nuestro aminoácido de glicina a pH 1 y se ve así, ¿ya? Así se ve. La glicina está completamente protonada, es decir que tiene sus protones y está en forma positiva. ¿Ven que aquí se ve en el amino que está positivo? Pero ¿qué pasa cuando después llega a carga neta cero? ¿Y cómo llega ya? Bueno, se le añade una base. Cuando se le añade una base a este aminoácido, el pH aumenta hasta que se alcanza el pK1. Ya el pK1 de la glicina es 2,34. Así que si el pH avanza mucho, mucho, mucho y se sobrepasa, bueno, la cosa es que en este punto del pK1, 2,34, es cuando el amino pierde sus protones. Ya se desprotona. ¿Ya? Entonces, al añadir la base, el pH aumenta hasta que se alcanza este pK1, donde el grupo carboxilo aquí comienza a perder su protón. ¿Por qué? ¿Por qué no primero el amino? Porque el que primero pierde sus protones es el grupo carboxilo. ¿Por qué? Porque es más negativo. ¿Por qué? Porque es más ácido. Recuerden siempre eso, ya no se vayan a confundir. Estoy probándolo acá. Entonces en el pK1, ¿qué pasa? Este se desprotona, no este.
sino que se desprotona el grupo carboxilo primero. Lo voy a anotar acá. Primero el COH. Entonces, cuando pasamos al siguiente nivel, o sea, aquí estamos en una carga neta cero, el pH, el pH se fue a cero. Y vemos que, o sea, bueno, el pH no se fue a cero, el pH va más allá de 2,34. Pero la cosa es que aquí estamos en carga neta cero. ¿Ya? Y en carga neta cero, lo que pasa es que primero el grupo carboxilo se desprotonó. ¿Por qué? Porque el grupo carboxilo, pK1, se desprotona en 2,34 de pH y ya sobrepasamos ese pH. ¿Por qué? Porque la base que se le añadió seguramente hizo que se pasara más allá por una base que sobrepasó el nivel de pH, ¿ya? Ahora, lo siguiente que sucede es que el grupo carboxilo comienza a perder su protón y se convierte aquí en CO-, queda negativo, ¿ven? Y aquí podemos decir, la glicina, este aminoácido, está en una forma suiteriónica. ¿Qué significa que está en forma de suiterión? O sea, en carga neta cero. Eso significa suiterión. Siempre lo preguntan así. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa si el pH sigue subiendo? Sube el pH. Bueno, pasamos al pK2 y sobrepasamos el pK2, que es el pK, el punto donde se desprotona el amino. Bueno, lo que pasa es que el amino se desprotona, pues. Imagínate, llegamos a pH 10, ponte tú. Cuando pasamos 9,60, el amino cambia, ya no es H3N+, es H2N. ¿Por qué se desprotonó? Perdió sus protones, ¿ya? Y aquí tenemos una carga neta que es -1 negativo. ¿Por qué? Porque estamos muy ácidos, ¿ya? Y aquí estábamos más básicos. Entonces, a pH elevado, la glicina está completamente desprotonado y en su forma con carga negativa. ¿Ya? Entonces, en un pH elevado, por aquí, por ejemplo, la glicina se encuentra desprotonada, ¿ya? Yo sé que esto puede ser medio complejo al principio, pero ahí se me puso el dibujo. Lo importante es que, ¿cómo hacen las preguntas sobre esto en la prueba? Lo que hacen es esto, te dicen esto. Por ejemplo, la glicina está a un pK1 de 2. No, verdad. La glicina está a un pK, te dicen pK nomás, no pK1 ni pK2. Está a un pK de 8,34. ¿Ya? Esa es la pregunta que te hacen. La glicina está a un pK de 8,34. ¿Cómo se encuentra? Y ahí sale, no sé, pues A, protonada, B, desprotonada, etc. Entonces, si mi glicina está a 8,34 y se desprotona su primer grupo, el carboxilo, en el 2,34 y el segundo en el 9,60, ¿cómo se encuentra en 8,34? Se encuentra con el pK1 desprotonado. A veces no son tan específicos, a veces basta decir, está desprotonado. Listo. Ahora, si es muy específico, tú puedes decir, el pK1 está desprotonado. Listo, ¿ven? Y así son las preguntas. Entonces lo importante es como, bueno, generalmente en la pregunta igual te dicen, no te dicen a qué pK. Bueno, algunas sí, depende. Pero eso es lo importante más o menos, ¿ya? Y sí, te dicen el pK, te dicen al pK, estaba asustándolos nomás, jeje. Y lo otro importante es este. Esta es la ecuación del punto isoeléctrico, que es este punto, ¿ya? Cuando queda en carga neta cero como suiterión. Y para sacarlo es súper fácil. Lo único que tenéis que hacer es sumar pK1 más pK2 dividido en 2. En este caso sería 2,34 más 9,60 y lo divido en 2, ¿ya? Y eso me da un numerito que no quiero calcular ahora,
Pero así se saca el punto eléctrico. Sumo este número con este número y lo divido en 2, ¿ya? Así que es papa. Pero tienen que aprenderse la ecuación de memoria, porque hacen preguntas de esto. Ya, sigamos. Ahora, bueno, estos son más ejercicios de lo que estábamos viendo. Enlace peptídico. El enlace peptídico es el enlace covalente que se forma entre dos aminoácidos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Aquí hay un aminoácido y aquí hay un aminoácido y están formados por este enlace que es peptídico. ¿Por qué? Porque forma una proteína, por eso se llama así. Y se forma entre ¿qué grupos? Entre el grupo carboxilo, COH del primer aminoácido y el grupo amino, NH2. Aquí está, N y 2H, ¿ya? Del segundo aminoácido. Entonces estos se unen. Es importante memorizar esto. Entre el grupo carboxilo del primer aminoácido y del grupo amino del segundo aminoácido, porque siempre hacen preguntas de eso. Carboxilo del primer aminoácido con el amino del segundo. Ya. Aquí está el enlace peptídico. Mírenlo, qué bonito. Aquí se junta, miren qué belleza. El carbono con el nitrógeno. Ya, bueno. ¿Y es una reacción de qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué reacción produce cuando se forma este enlace peptídico? De condensación y que libera una molécula de agua. Muy bien. Las características de este enlace es que es rígido, es plano. Tiene una configuración trans, eso también lo preguntan a veces. Es polar sin carga, ¿ya? No tiene carga, pero es polar, así que se lleva bien con el agua. Y presenta características de doble enlace, o sea, estructuras de resonancia, así se llama. También la formación del enlace peptídico es una reacción de condensación que también se llama deshidratación. Te la pueden decir como, reacción de condensación o de deshidratación. ¿Por qué? Porque pierde una molécula de agua y le dan cualquier color y dicen, se deshidrató. Eso, ¿ya? Sigamos. Oligopéptidos y polipéptidos. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, los oligopéptidos y polipéptidos es lo mismo que estábamos viendo hace un rato. Son las mismas cadenas de aminoácidos que se forman con estos enlaces peptídicos, pero lo único que los hace diferente es el número de aminoácidos que contienen. O sea, si yo formo una cadena de aminoácidos corta entre 2 y 20 aminoácidos unidos por este enlace peptídico, se llaman oligopéptidos. Cuando tienen ¿cuánto? De 2 a 20 aminoácidos. Ahora, si mi cadena tiene más de 20 aminoácidos, se llama polipéptido. ¿Ya? Eso nomás es así de fácil. Oligopéptido de 2 a 20, más de 20 polipéptidos. Así de fácil. ¿Más de 20 qué? Aminoácidos. Ya. Y aquí están los aminoácidos que forman todas estas cadenas. O sea, mira, esta es una técnica para aprendérselo más fácil. Yo no sé si funciona porque ¿quién mandará la prueba a hacer el gliceril, torcila, alanina, leucina? Es como raro, pero bueno, seril, tirosila, alanil, leucina. Si tú te aprendes esta palabra, regio, porque es seril, serina, glicina, tril, tirosina, alanina, leucina, ¿ya? Se supone que así es más fácil. Se supone. No, broma. Ya. Entonces, proteínas. Chicos, llegamos hasta acá, la parte más divertida que me encanta, que todos pasamos en media, pero por algún motivo en la universidad te la vuelven a repasar una y otra vez y te la hacen más complicada y más complicada y más complicada y más complicada. Sí, llegamos. Proteínas son las biomoléculas más abundantes de la célula. O sea, constituyen el 50% más del peso seco. ¿Qué? ¿Significa que el 50% de mi peso son puras proteínas? No lo sé, no sé si significa eso. Googleenlo, pónganlo en los comentarios si es así. Bueno, en fin. Están formadas por cadenas súper largas de aminoácidos, que son estas cadenas, que están unidos por enlaces peptídicos, ¿se acuerdan? La estructura primaria está unida ¿por qué? Por enlace peptídico. Esta es la estructura primaria de una proteína, ¿ya? La típica, aminoácidos unidos por un enlace peptídico, ¿ya? Pero estas cadenas también se pueden plegar en estructuras tridimensionales hasta quedar como esta cosa, mírenla, qué bonita, ¿ya? Y esto le permite desempeñar una amplia variedad de funciones. O sea, si yo convierto mi cadena simple de proteína en esto, wow, yo puedo hacer muchas más cosas en el organismo. Entonces, cada estructura
tiene sus interacciones, sus puentes, sus formas, sus enlaces, ¿ya? Por ejemplo, la primera, la cadena lineal, que es como formar una proteína simple, está hecha de un enlace peptídico que une todos los aminoácidos. Si yo quiero pasar a la estructura secundaria, lo que me las une es el puente de hidrógeno. ¿Se acuerdan que hablábamos mucho del puente de hidrógeno? Bueno, el puente de hidrógeno es el que me forma la estructura secundaria, que son las alfa hélices. También están las beta plegadas y también están los giros beta. Y si quiero pasar a una estructura terciaria, yo tengo mucho más. ¿Se acuerdan que hablamos del puente disulfuro? Disulfuro, que lo formaban las cisteínas. Bueno, también tengo interacciones iónicas. Bueno, también tengo interacciones hidrofóbicas. ¿Y qué más? También tengo puente de hidrógeno. ¿Ya? O sea, puedo formar estructura terciaria con muchas cosas, con puentes disulfuro, interacciones iónicas, hidrofóbicas y puentes de hidrógeno. Y la estructura cuaternaria es lo mismo. Yo también puedo formar una estructura cuaternaria con todo esto, ¿ya? La estructura terciaria y cuaternaria tienen la misma cantidad, o sea, los mismos enlaces, ¿ya? Los mismos puentes. La diferencia está en que mi estructura cuaternaria está formada por dos o más subunidades, ¿ya? La estructura terciaria es un plegamiento. Es la misma proteína que se pliega, se pliega, se pliega. La estructura cuaternaria no. Hoy estoy hablando como argentina. ¿Por qué? No tengo idea. Yo creo que estoy cansada de hablar una hora de corrido y me pongo a hablar así. Ya. La estructura cuaternaria está formada, si se dan cuenta, voy a cambiar de color. Esta proteína cuaternaria, mire, tienen como pedacito aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa eso? Está formada por dos o más subunidades. O sea, por dos de estas o más de estas, ¿cachai? Lo que hace, en simples palabras, la estructura terciaria es que se pliega, se pliega, se pliega. Y la cuaternaria me saca 4 de estas proteínas plegadas y las une, ¿cachai? Por eso es más bacana. Un ejemplo del que siempre se habla de estructura cuaternaria es la hemoglobina, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es la hemoglobina? Bueno, es la proteína que le ayuda a transportar el oxígeno a los glóbulos rojos en la sangre, en el cuerpo. Es súper esencial para la vida, ¿ya? Sigamos. Entonces, todo esto que está acá, que le pueden sacar un screenshot si quieren, es mi resumen de lo que acabo de hablar, obviamente con mucho más detalle, y voy a especificar solo los detalles. Ya, en la estructura primaria es importante saber que está determinada por el ADN y es crucial para la función de la proteína. En la estructura secundaria es súper importante saber que, bueno, los tipos más comunes que forman los puentes de hidrógeno son hélice alfa, lámina beta y giro beta, ¿ya? Una estructura de hélice alfa es espiral y está mantenida por enlaces de hidrógeno, que son 7 puentes de hidrógeno por vuelta. Y un ejemplo sería la alanina. La alanina está formada por una hélice alfa, ¿ya? Y estos puentes que forman la hélice alfa son puentes intracatenarios, ¿ya? Mientras que los puentes de hidrógeno que forman la lámina beta son intercaternarios, ¿ya? Eso es súper importante saberlo. Y la estructura terciaria. En la estructura terciaria tenemos que los plegamientos tridimensionales de la cadena polipeptídica se estabilizan de muchas formas, que son las que vimos: por puentes disulfuro, interacción hidrofóbica, enlace iónico, puente de hidrógeno. ¿Ya? El puente disulfuro puede ser intracaternario, esto significa que puede estar en la misma cadena de corrido, aquí hay un intracaternario, o puede ser intercaternario, venir de distintas cadenas, como por ejemplo uno viene de acá y otro viene de acá y se juntan. ¿Captan? Este viene de la misma cadena y este no, pues este viene de acá. Acá hay una separación, son dos cadenas uniéndose, a eso se refiere. Intracatenario, la misma cadena; intercatenario, distinta cadena. Ahora hay algo que quiero recalcar. En la estructura secundaria hay muchas estructuras que desestabilizan mi hélice alfa, ¿ya? Y estas son aminoácidos con la misma carga, por ejemplo, lisina, arginina y glutamato destabilizan, ¿qué cosa? Las hélices alfa. También el tamaño, la cercanía de residuos y la prolina, ¿ya? La prolina desestabiliza mi hélice alfa, la interrumpe. Eso puede ser una pregunta de prueba perfectamente. Y también afectan las hojas beta, ¿ya? En general al puente de hidrógeno,
Ya, sigamos, chiquillos. La estructura cuaternaria tiene una asociación tridimensional de subunidades de cadenas polipeptídicas. ¿Qué significa esto? Bueno, que para mirar a la estructura cuaternaria que se forma con subunidades, ¿se acuerdan que agarra un pedazo de proteína, proteína, proteína? Ya. Eso se clasifican varios nombres según si agarra proteínas que son iguales y son dos, se llaman homodímeros, ¿ya? El homodímero es cuando hay dos y son iguales. Heterodímero es cuando agarra dos de estas subunidades pero son diferentes. Entonces se llama heterodímero. ¿Por qué? Porque son dos pero son diferentes. Heterotetrámero, perdón. Así se llama cuando agarra cuatro subunidades, ¿ya? Y son hetero, ¿por qué? Porque son diferentes, si se dan cuenta, ¿ya? Y está el heteropentámero. El heteropentámero es cuando tiene 1, 2, 3, 4, 5, más de 4 subunidades. Aquí hay 5, pero pueden ser muchas más. Y es hetero, ¿por qué? Porque son diferentes, ¿ya? Entonces, estas son mis clasificaciones. Puedo tener un homodímero, que son dos iguales, heterodímero, que son dos pero diferentes subunidades, un heterotrámero, que son cuatro subunidades diferentes, o un heteropentámero, que son 5, porque son 4 o más. Perdón, 4 más significa que son más de 4, son 5 en adelante, ¿ya? 5 en adelante subunidades de mi proteína. Y esto es de mi estructura cuaternaria, ¿ya? ¿Qué es lo que estábamos viendo acá? Esta estructura. Entonces, hola. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de la hemoglobina? Bueno, también tenemos la mioglobina. La mioglobina es una proteína que une el oxígeno en las células musculares, que es la que está acá, y también es súper importante. La mioglobina está en una estructura cuaternaria. Ya tiene estos grupos aquí. Tiene alfa hélice, tiene unos giros beta, cadenas laterales hidrofóbicas. Entonces, las estructuras cuaternarias son súper específicas y tienen muchos enlaces interaccionando a la vez, o sea, pueden tener puente de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, todo al mismo tiempo, ¿ya? ¿Qué más? Ah, esta es la hemoglobina, ¿ya? Que ya la vimos igual, pero bueno, está formada por dos subunidades de tipo alfa y dos de tipo beta, ¿ya? 4, 1, 2, 3, 4, ahí las vemos. Ya, sigamos. Pasamos a desnaturalización de las proteínas. ¿Qué significa desnaturalización? Bueno, la desnaturalización es un cambio en mi proteína, un cambio en su estructura tridimensional o su pérdida de función biológica incluso. Un ejemplo sería el huevo. ¿Quién no ha comido huevo? El huevo está en su capita normal ya, pero si yo lo rompo y lo tiro a freír, el huevo me cambia de estructura, me queda así cocinado y es como, ¿qué es eso? El huevo no era así, era líquido y ahora está sólido y cambió de forma. Bueno, eso es porque el huevo tiene una proteína que se llama ovoalbumina, ¿ya? Y si yo la cocino y le subo la temperatura, se desnaturaliza, cambia la estructura y pierde algunas cositas por ahí, pero cambia su estructura en general. ¿Me entienden? Entonces, las cosas que pueden desnaturalizar las proteínas, cambiar la estructura y la pérdida de sus funciones son, número uno, el pH. ¿Ya? El exceso de iones de hidroxilo o hidróxido, ¿ya? En el medio cambia la distribución de cargas de la cadena lateral. Se las voy a hacer más simple, ¿ya? El pH me cambia cuando yo le quito o le agrego protones y me cambia la cadena lateral. ¿Se acuerdan de la cadena R que estaba en el aminoácido abajo? Bueno, me cambia su distribución. Y como me cambia la cadena lateral, me cambia todo porque la cadena lateral es lo que me dictamina la función, la estructura de la proteína, todo del aminoácido. Entonces me estabiliza la interacción de la proteína. 2, la temperatura. Un aumento de temperatura brusco, una disminución, aumenta el movimiento molecular que afecta al puente de hidrógeno y enlaces no covalentes. O sea, esto me afecta a mis enlaces no covalentes. Todos los enlaces débiles se rompen. El puente de hidrógeno igual. Ahora, también están los agentes reductores que se refiere a mercaptoetanol, ditoetrol. Son como agentes que pueden reducir los puentes disulfuro. ¿En qué estructura estaban? Terciaria, cuaternaria. Y también desestabilizan esta estructura. También tenemos en cuarto lugar las sustancias químicas. Las sustancias químicas
en altas concentraciones, por ejemplo la polar como la urea, destabiliza los puentes de hidrógeno. ¿Qué significa esto? Que los detergentes afectan las interacciones hidrofóbicas también, ¿ya? Toda sustancia química. Entonces, yo puedo desnaturalizar una proteína con pH, temperatura, agente reductor o una sustancia química, y siempre lo que va a hacer es romperme, ¿qué cosa? Los enlaces débiles. Siempre recuerden eso. Esto no puede romperme un enlace peptídico, no puede romper la estructura primaria. Las estructuras que se rompen siempre son o la secundaria, o la terciaria, o la cuaternaria, pero la primaria jamás se va a romper, no va a dejar de ser una proteína. ¿Ya? Sigamos. Clasificación de las proteínas. Podemos clasificar las proteínas en forma o en composición química. Si nos vamos para forma, están las fibrosas o fibrilares, y son estas, son largas, son fáciles de reconocer. Tienen un solo tipo de estructura que es secundaria, y es una cadena peptídica que está ordenada en largas hebras, y su función, generalmente las de la fibrosa o fibrilares, es de soporte, y son insolubles, o sea, no se llevan bien con el agua, ¿ya? Un ejemplo es la queratina y el colágeno, ya como las que tenemos en el pelo, en las uñas, etc. ¿Ya? También tenemos las globulares. Las globulares son cadenas peptídicas que son redonditas, pues ya, y son solubles en agua, o sea, estas se llevan bien con el agua, y su función es de catalizadores y de enzimas, ¿ya? Ejemplo, la hemoglobina, la querida hemoglobina es una globular. ¿Por qué? Porque es redondita, ¿ya? Estas se clasifican en forma. Ahora, las que se clasifican en composición química tenemos las simples y las conjugadas. ¿Pero qué significa esto? Bueno, las simples constan solo de aminoácidos y sus derivados. Cuando se hidrolizan por ácido, álcalis o enzimas, producen aminoácidos únicos o sus derivados. Ejemplo, albumina, globulina. Cuando tengo una conjugada, son proteínas simples, pero que están combinadas con algún componente que no es proteico, ¿ya? Es como tener una proteína simple, pero que aquí al lado tiene algo pegado que no es proteico, pero que le ayuda a cumplir una función en específico, ¿ya? Y estos se llaman grupos no proteicos, que les ponen prostéticos porque es más fácil. Y este grupo prostético se une covalentemente a mi proteína, o sea, fuertemente, y le permite a mi proteína encima cumplir una función específica. Ejemplo, glicoproteína, lipoproteína, metaloproteína. ¿Qué significa eso? Mi proteína tiene un lípido pegado. Mi proteína tiene un grupo glico, que significa que tiene un grupo que es carbohidrato pegado, glucosa. Un metaloproteína tiene metal pegado, ¿me entienden? Así. En cambio, las simples funcionan solitas y las conjugadas funcionan con un grupo prostético que no es un grupo que sea proteico y que les ayuda a cumplir una función en específico. Ahora, funciones de las proteínas. Tenemos las proteínas estructurales, como el colágeno, por ejemplo, que ayuda a la estructura de la membrana plasmática. Tenemos las proteínas reguladoras como la insulina, que nos ayuda a regular qué cosa, el azúcar, glucosa en la sangre, el glucógeno. Tenemos ahí glucagón, insulina y todo eso. Ya, bueno, aquí sería la insulina. Tenemos las proteínas contráctiles, la actina y la miosina, que llevan ¿qué? La contracción muscular. Ya, la actina y la miosina son proteínas súper esenciales. Sin ellas no puede haber contracción muscular, no hay movimiento. Las proteínas de transporte, la hemoglobina, que transporta ¿qué cosa? El oxígeno en la sangre, nos ayuda a oxigenar el cuerpo. Las proteínas de almacenamiento, aquí tenemos la ovalalbumina, ¿ya? También tenemos las proteínas de defensa, los anticuerpos, nuestros anticuerpos que nos ayudan a combatir infecciones bacterianas, virales, son proteínas. También catalizadoras, que son las enzimas que nos ayudan a catalizar reacciones. ¿Qué significa catalizar? Les voy a hacer un adelanto. Significa disminuir el tiempo de activación. O sea, estas enzimas te ayudan a disminuir el tiempo de reacción de una determinada actividad, ¿ya? Y en este caso serían la pepsina, transaminasa. Y pasamos a la unidad 2 enzimas próximamente. Nos vemos en un próximo video. Dale like. Si nadie me vio, no importa. Yo lo voy a guardar igual de recuerdo y me va a servir para estudiar. Chao, los quiero. Jeje.